En un país como la Argentina, hoy creo que nadie puede hacer un presupuesto de nada, ¿no? De nada. En tu casa, en tu comercio, en tu actividad productiva, en una provincia, las variables que se plantean desde el gobierno nacional, naturalmente se plantean como un deber ser, evidentemente, porque son metas excesivamente ambiciosas, me parece, para la situación en la que estamos, pero siendo ambiciosas están planteando un escenario muy malo del año que viene. Nosotros lo que hemos hablado con el gobierno nacional es que la condición para cualquier tipo de ayuda, para que el gobierno tenga una herramienta de ley de presupuesto, es que no haya despido en la administración pública, que no se toque las jubilaciones, las pensiones, que se garantice presupuesto para la educación, particularmente estamos hablando de universidades nacionales, o sea, garantizar los sectores más vulnerables y después, bueno, ver cómo acomodamos lo demás, ¿no? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad perdió 17.000 millones como consecuencia de la devaluación. Es para preocuparse, es casi un 18-20% del total. Decía, la Argentina se fumó 15.000 millones de dólares de reservas para evitar que el dólar llegue a 40 y el dólar llegó a 40 y perdimos 15.000 millones de dólares de reservas también, o sea, los desaciertos en términos de la administración de recursos que se están viendo en la Argentina es algo realmente preocupante. Lamentablemente, los que pagamos eso, porque si el dólar iba a llegar a 40 igual, ¿para qué tiraste 15.000 millones de dólares al mar? Hoy tiraron 300 más, ¿no? Tal vez para que no llegue a 60. Lo escuchaba, leí en algún lado el fin de semana, problemas que querían ahorrar plata y hacer menos elecciones, que ellos duran barba, lo que se gastan, la mitad de lo que se gastaron hoy es lo que cuesta una elección. Claro. Es totalmente absurdo. Para bajarlo 8 centavos. Claro. ¿Qué hay en función de eso? ¿Hay desconocimiento, hay impericia, no hubo un diagnóstico acertado? Un poco de todo, me parece. Y sobre todo descoordinación. Sobre todo uno va para un lado, otro va para el otro. Cuando no hay un rumbo definido se paga esto. El problema con la Argentina es la falta de confianza. No hay confianza en la Argentina. Si no hay confianza con la Argentina pasa esto. ¿Y cómo se recrea la confianza? Porque hubo una oportunidad y ahora se diluye esa oportunidad. Claro, lo que pasa es que la confianza se pierde rapidísimo. La reconstrucción va a llevar tiempo. Para eso la Argentina, por eso más allá de nuestra posición, de que en definitiva desde la oposición marcamos errores del gobierno, es importante que la Argentina tenga una ley de presupuesto, es importante que bajemos el déficit fiscal, a diferencia, lo decía la semana pasada cuando acordamos con el gobierno nacional, a diferencia del gobierno, yo no quiero equilibrio fiscal para agradar a los mercados, yo quiero equilibrio fiscal para no depender de los mercados, para no tener que ir a pedirles plata. Me parece que eso es lo que falta en la Argentina, ¿no? Y acá se plantea un tema interesante, el que está diciendo, porque yo los otros días decía, en definitiva, gobernamos para los mercados, pero no gobernamos para la gente. Es decir, si los mercados exigen tal cosa, vamos y hacemos lo que los mercados no dicen. Pero la pregunta en definitiva, es la siguiente, pero hay un problema serio, porque supuestamente se gobierna para los mercados, pero los primeros que están desaprobando la gestión son los mercados. Inclusive más que la gente, me da la sensación. Totalmente. Entonces, eso nos obliga a repensar en que en la Argentina tenemos que diseñar un modelo de país desarrollista, hay que plantear una Argentina que pueda llevar adelante, obviamente con los parámetros del siglo XXI, ese proyecto desarrollista que quedó inconcluso con Frondizi en la Argentina y que nosotros tenemos la obligación moral de construir un país con inagotables recursos naturales, con una capacitación media de nuestra población importante, más allá de los problemas que tenemos, mejor que otros lugares de la región. Me parece que nos falta eso. Urtubey, el fin de semana o el viernes se firmaron, distintos gobernadores firmaron, con fotografía junto al ministro del Interior, un acuerdo. ¿Cuáles son los alcances, cuál es el compromiso que asume, por ejemplo, Urtubey como gobernador de Salta en ese acuerdo con el gobierno de la Nación? Porque algunos dicen, esto supone aprobación del presupuesto. ¿Es tan directo ese apoyo? Nosotros, ¿qué es lo que hemos firmado? Hemos firmado la adenda al pacto fiscal, que va a permitir, por ejemplo, que los municipios recuperen la plata que perdieron por la eliminación del fondo sojero,
En la provincia de Salta para el año que viene se estimaban 300 millones de pesos de fondo sojero. La recaudación va a mejorar por distintos acuerdos que hemos hecho entre Nación y provincia, para los municipios 298 millones de pesos, o sea, técnicamente lo mismo. Pero con un 40 y pico % menos por inflación. No, pero digo, es lo mismo, estoy hablando, comparando peras con peras, o sea, Ajá. En la estimación a plata del año que viene, esos 300 millones de pesos, va a haber 300 millones de pesos. Está bien, todo vale menos ahora que antes, claro, pero son los mismos 300 millones, Sí, no es que cambie. la proyección es la misma. Exacto, o sea, perdés de un lado y también los perdés del otro, correcto, con lo cual de los dos lados iban a perder. Pero también se posterga la reducción de impuestos a los sellos, no así ingresos brutos, y también se plantea aquellas provincias que hemos logrado cumplir las pautas de equilibrio fiscal, que podamos tenerlas pautadas para el año que viene, o sea, aquellos que hemos sobrecumplido como Salta el equilibrio fiscal este año, que podamos tener eso a cuenta, obviamente, en un ejercicio 2019 que sabemos que va a ser difícil. Y como decía, lo que hemos avanzado es decir, nosotros vamos a generar el marco de acuerdo para que la Argentina tenga un presupuesto en la medida en que no se eche empleado de la administración pública, no se baje jubilaciones, pensiones, asignación universal, o sea, la cuestión básica central. ¿Por qué? Porque si la Argentina no tiene una ley de presupuesto, por más que, tomo lo que decías recién, ¿no?, en el noticiero, hay pautas difíciles de cumplir, pero lo peor que puede tener la Argentina es no tener presupuesto. Tener un gobierno que pueda manejar discrecionalmente más del 40% de los recursos y con la imposibilidad absoluta de generar un marco más allá de que yo no coincida en el rumbo que le permita avanzar al gobierno, es apostar a que la Argentina se caiga en 3 meses. Sí, digamos que esta observación que hace Urtubey está relacionada a que si se maneja con el presupuesto del año anterior, le queda prácticamente la capacidad de decisión absoluta. Arbitraria para hacer lo que quiera. Creo que eso es mucho peor que un presupuesto que no sea el que nosotros queremos, pero por lo menos que tenga, o sea, el presupuesto, la Constitución argentina establece que es iniciativa del Poder Ejecutivo. Nosotros, la oposición, no podemos hacerle el presupuesto al gobierno. No podemos nosotros fijar el plan económico del gobierno, porque nosotros somos la oposición. Creo que sería irresponsable no darle esa herramienta al gobierno. Después ellos se tendrán que hacer cargo de lo que hagan bien o mal. Es decir, sería peor no dársela. Mucho peor. Claro, Primero, daría lugar a ser arbitrario. Va a ser absolutamente lo que quieran, y segundo, es una señal muy mala de Argentina, que realmente lo que va a hacer es profundizar la crisis.